Buen día, mis amados hermanos, que Dios Todopoderoso me los bendiga ricamente, me les colme de muchas bendiciones y que Cristo siempre sea el centro de sus hogares. Quisiera compartir con ustedes una breve meditación en este día. Debemos de llegar a tener la convicción, creer total y completamente, con mucha fortaleza, de que somos libres en Cristo Jesús. Satanás siempre nos quiere llamar a ser esclavos del pecado, esclavos del temor, esclavos de muchas cosas. Sin embargo, somos libres en Cristo Jesús y quisiera compartir con ustedes una breve meditación al respecto en este día. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 11, dice lo siguiente: En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, dice, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate de las sandalias. Y él lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, en otras palabras, Pedro no estaba seguro de lo que estaba sucediendo y él creía que era como una visión lo que estaba observando. Dice el versículo 10: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Muy bien, aquí vemos la mano maravillosa del Señor actuando, librando a este hombre grande de Dios, al apóstol Pedro, de una tribulación, de cárcel, de cadenas, de barrotes, de soldados, de tantas cosas, que el Señor lo sacó, lo liberó, le dio la mano, el ángel del Señor lo sacó de esa tribulación, de esas cadenas que lo azotaban o lo tenían cautivo. En la vida de muchas personas se encuentran cadenas que detienen el fluir de la bendición de Dios en nuestras vidas, en las vidas de esas personas, atados por diferentes tipos. Y cuando venimos a Cristo, esas cadenas son rotas. Y si esas cadenas aún se mantienen, es que debemos de pensar si verdaderamente somos o no somos hijos de Dios. Porque Cristo nos llama a ser libres, y cuando venimos a Él, son rotas esas cadenas y somos libres para vivir en la abundancia que Dios ha preparado para nosotros. Ahora bien, no caigamos en que vamos a tener riquezas en abundancia, que vamos a tener muchas prosperidad y muchas cosas, porque recordemos que el Señor no prometió eso. El Señor claramente lo dijo, que en el mundo tendréis aflicción. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que, si somos bendecidos por el Señor y si a Él le place en su gran misericordia y en su gran soberanía bendecirnos con riquezas en esta tierra, pues gloria a Dios por eso. Pero si no, de igual forma tenemos riquezas allá en los cielos, que bien hay muchas promesas, más de 1800 promesas están en la Biblia para los cristianos, para los hijos de Dios, con referente a todas estas cosas. Ahora bien, para ilustrar algo, cuando estaba meditando de esta reflexión, recordé el cuento de un elefante. Precisamente lo había escuchado hace algunos años atrás, que había un elefante que durante una función de circo era gigantesco, era una enorme bestia, y él hacía un despliegue de su fuerza, de su peso, de su tamaño, y una fuerza muy descomunal. Hacía cosas impresionantes.
Pero después de que hacía todo eso ese elefante, después de que emocionaba al público, después de que todo el mundo veía ese animal tan fuerte y tan poderoso, el elefante lo sacaban y quedaba sujeto solamente a una pequeña estaca de madera clavada en el suelo. Solamente clavaban una pequeña estaca en el suelo, le ponían una cadena y esa pequeña trozo de madera clavado en el suelo lo sostenía. Era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra, y lo sostenía. Y aunque la cadena era muy gruesa y era poderosa, parecía obvio que el animal, si lo vemos de esta manera, si lo ilustramos de esta manera, el animal tenía la fuerza, el poder como para destruir esa cadena y sacar esa estaca muy fácilmente y huir de ahí. Es evidente que lo hubiera hecho, pero entonces nos ponemos a pensar, ¿por qué se quedó? ¿Por qué no huía? ¿Por qué no se iba de ahí? Y analizando y pensando y observando la ilustración y el cuento que les estoy mencionando, se dice que el elefante no escapa porque ha estado atado toda una vida a esa estaca. Desde muy chiquitito, desde muy pequeño, siempre estuvo ahí prisionero de esa estaca. Imaginémonos, cerremos los ojos y solo imaginemos al elefantito recién nacido, pequeñito, chiquitito. Lo pusieron en esa estaca, claro, cuando era pequeñito, para él era imposible soltarse. Luchó, sudó, se desesperó por soltarse de esa cadenita y esa estaca, y no lo logró porque él era débil, era más pequeño. Muy probablemente se durmió agotado hasta de cansancio de tratar de soltarse de la cadena, y no lo logró. No pudo hacerlo. Y eso es lo que sucede muchas veces. El animal aceptó su impotencia y se resignó a no puedo soltarme, y aún ya siendo grande, ya siendo muy fuerte, siendo un animal poderoso, aún sigue atado a esa cadena y cree que no puede escapar de la misma. Un poderoso animal y que no se puede escapar. Nosotros tenemos siempre cadenas y estacas que nos amarran, que nos sostienen, que no nos dejan liberarnos, que no nos dejan ser libres en Cristo Jesús. Tenemos el poder, la fortaleza, la fuerza para poder dejarlas, y sencillamente creemos que no podemos abandonarlas y continuamos atados a esas cadenas de temor, de pecados, de vicios, de muchas cosas. Quisiera compartir con ustedes hoy algunas cadenas que nos aprisionan, o que aprisionan al hombre, por decirlo así, y una de ellas es una de las peores de esas cadenas, de esas ataduras, es el temor. Es el temor. Dice Proverbios 29:25: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hermanos, el temor es una tortura. El pánico, el miedo es algo terrible, es algo que minimiza siempre el deseo de servir, el deseo de hacer siempre las cosas para el Señor. Minimiza nuestra fortaleza para poder conseguir logros en este mundo, logros para el Señor, logros para la familia, para la iglesia, para muchas cosas. El temor impide que logres o alcances tus metas, tus anhelos. El temor no quiere que nosotros nos movamos de donde estamos. Ahora, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo cuando nos da mucho miedo? Hay palpitaciones, hay bloqueo mental, hay temblores, hay arritmias. Son muchos y muy variados los efectos que el miedo provoca en nuestro cuerpo. Son tantos, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Tal es así que influye hasta en nuestra forma de reaccionar ante las distintas situaciones que se nos presentan. No podemos analizar, no podemos prepararnos bien para enfrentar las cosas. El temor se utiliza, lo podemos ver lo que es un sinónimo del miedo. Eso es angustia, es un riesgo que sentimos, un miedo que sentimos. A veces es imaginario o real, tal vez. Se trata de una sensación muy desagradable que surge por la adversión natural a las amenazas que vienen. Tenemos un claro ejemplo de ello, que es que a muchas personas les da mucho miedo. Todos tenemos temores. Todos tenemos temores de una u otra forma, de alguna cosa, de oscuridad, de caminar algunos, de conducir. Hay personas que les da miedo conducir un vehículo porque piensan que van a tener un accidente.
y lo piensan y lo analizan y no quieren por nada del mundo tocar un vehículo porque dicen, si voy, manejo y me voy a accidentar y voy a morir. Y así sucesivamente hay muchas cosas. El temor destruye vidas. El temor destruye vidas. A veces tenemos temor incluso de nuestros propios familiares, de nuestros propios hijos, de nuestros propios hermanos, de nuestras propias hermanas, de primos, de primas, de esposos, de esposas. ¿Por qué debemos de tener miedo para una persona que vive con nosotros? A no ser de que esa persona sea inconversa, que sea una persona que no tenga a Cristo en su corazón y que solo planee hacer cosas malas, que sea malévolo, que sea un hijo de Satanás. Porque recuerden, amado hermano, amada hermana, que solo tenemos hay dos padres, por decirlo así. Y no quiero decir tenemos, porque nosotros tenemos solo un padre, que es Dios Todopoderoso. Pero la Biblia nos menciona el padre del mal y el padre del bien. Y el padre del mal es Satanás. Juan 8:44, como lo he dicho muchísimas veces. Y si usted es hijo de Satanás, usted va a ser una persona que solo va a provocar temores, que solo va a provocar obstáculos, que solo va a ser una persona que, si no tiene a Cristo en su corazón, está destinada a la perdición. El temor destruye vidas, amados hermanos. El temor destruye vidas. Dice el Salmo 34:4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Él nos libra a nosotros de todos los temores de lo que sea, amados hermanos, amadas hermanas, porque siempre, mientras estemos en este mundo, vamos a tener temores. Eso es un hecho que va a suceder. Recordemos que el Señor Jesús, cuando estuvo allá orando al Señor, y cuando Él dijo: Señor, si es posible de mí, aleja de mí esta copa, aleja de mí este cáliz. Él siempre buscó la voluntad de Dios. Sin embargo, tenía mucho miedo, tenía mucho temor, tanto así que sudaba gotas de sangre, dice la palabra del Señor. Eso es pánico, eso es un temor excesivo, eso es terror prácticamente, lo cual destruyó sus vasos capilares en su frente, en su cuerpo, y él sudaba prácticamente sangre por el mismo miedo que él tenía. Y a nosotros muchas veces nos sucede, tenemos muchos temores, y muchas veces los causantes, como repito, de esos temores son las mismas personas que viven a nuestro alrededor. Y si esas personas son obstáculos para que usted alabe y glorifique el nombre del Señor, dígaselo al Señor, hable con Él, y el Señor hará la obra. Si esas personas no quieren convertirse a Cristo, si no quieren llegar a los pies de Cristo para que no sean un obstáculo en su vida, créame que el Señor los va a quitar de su vida. De una u de otra forma, el Señor los va a quitar de su vida. Simplemente clame a Dios y verá cómo Él actúa. No importa quién sea. Si esa persona no quiere llegar a los pies de Cristo, el Señor va a limpiar la vereda, la brecha, el camino, para que usted continúe caminando con Él. Sea un esposo, sea una esposa, sea un hijo, una hija, nieto o nieta, novio o novia, lo que sea, el Señor lo quitará si es un obstáculo para que usted crezca en su vida. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7: porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha puesto a nosotros un espíritu de miedo, un espíritu cobarde. Él no nos ha hecho cobardes. Satanás quiere que seamos cobardes, que seamos temerosos, pero Dios nos dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, dice, y de amor y de dominio propio. Nosotros tenemos que erradicar esa cadena, reventar, destruir esa cadena que nos tiene maniatados, que nos tiene prácticamente hechos un puñito alrededor nuestro, de temores, de no poder actuar, de no poder hacer las cosas porque tenemos miedo de hacerlos, miedo de tomar decisiones, miedo de tener visión hacia adelante. Lamentablemente eso se ve tanto en muchos pastores. Me enteré que hace aproximadamente un mes atrás o unos cuantos días atrás, un pastor de una mega iglesia gigantesca allá en los Estados Unidos no pudo con la ansiedad que se está viviendo a través de esta pandemia. Tuvo tanto temor, tuvo tantas dudas, tantas flaquezas en su vida, que decidió quitarse la vida. Un pastor
Un pastor no pudo con ansiedad, y eso es el temor, eso es falta de fe, de creer que tenemos un Dios todopoderoso. Y Satanás, él se goza de ver el temor en los hijos de Dios, y no debemos de permitir de que eso suceda. Debemos de liberarnos de esa cadena del temor. No importa de dónde venga, liberémonos de esa cadena y seamos libres en Cristo Jesús. Y no le dé, amados hermanos, no le dé temor a hablar de Cristo. No le dé temor a hablar de Cristo, porque es la gran bendición que podemos tener, decir que tenemos un Dios vivo, grande y maravilloso. Ahora bien, tenemos otra cadena que nos oprime. Son muchísimas, en realidad son tantas cadenas que nos oprimen. Pero está también la cadena del odio. Ese odio que guardamos muchas veces, que está ahí, ese que no soportamos a X persona, o que recordamos el mal que nos han hecho, las cosas que nos hicieron, y está ese odio dándonos vueltas y aprisionándonos ahí por dentro, y somos incapaces de erradicar esa cadena. Dice Proverbios 15:17, que mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Muchas veces, amados hermanos, vemos hogares, entre comillas, a la vista hermosos, casas hermosas, muebles hermosos, vehículos hermosos parqueados afuera, jardines muy lindos. Las personas en sí se ven muy bonitas, bien arregladitas, con ropa de última moda, bien acomodaditos, bien bonitos todos. Sin embargo, en la intimidad de su hogar es un infierno lo que se vive. Son disputas, son pleitos, son enojos constantemente, se están reprochando siempre el uno al otro, se están insultando, se están hiriendo. Es una familia que no tiene a Cristo, es una familia que vive sencillamente de apariencias, de tener que son amorosos, de que están llenos de bendiciones de parte de Dios. Incluso muchos van a la iglesia y presentan una cara totalmente muy santos, y a la hora de que están en su casa son lo que verdaderamente son demonios, porque no conocen a Cristo Jesús. Y muchas veces es mejor comerse una lechuguita, una zanahoria, un pepinito o cualquier cosa donde hay amor, donde se lo dan a uno con amor, donde uno puede estar en un hogar donde no haya discusión, donde no hayan temores de nada, donde podamos comer lo que sea, aunque sea un pedazo de trozo pan añejo, pero comerlo tranquilo, con paz, con amor. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Nosotros no podemos vivir con odio, y no podemos estar en un lugar donde solo se fomenta el odio, se fomenta el pleito, las peleas. Proverbio 26:26 dice: aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Hermanos, siempre el odio va a destruirnos. Podemos tratar de disimularlo, pero en la mirada, en la actitud, en la forma como camina, porque eso despierta también envidias, despierta muchas cosas. Siempre se va a notar. Si usted llega a una iglesia con odio, usted se va a exponer, porque Dios lo va a exponer. Se va a ver en sus gestos, en sus ojos, en su idioma corporal, cómo se mueve, cómo hace las cosas. Se va a ver todo. El odio siempre va a robar el gozo. El odio roba la paz. El odio roba la salud, porque nos enferma. No podemos tener felicidad, no podemos tener gozo si tenemos arraigados en nosotros el odio. No podemos tener paz porque hay odio en nuestro corazón. No podemos tener salud porque el odio nos va a destruir el hígado, las palpitaciones, el corazón, la circulación, los nervios, qué sé yo, todo eso. Debemos de erradicar eso. Levítico 19:18 dice la palabra de Dios: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos manda a erradicar eso. Hermanos, no estamos exentos. Todos tenemos dificultades y todos tenemos techo de cristal. Y debemos de tener siempre la cobertura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas e ir quitando esas cadenas que nos están abrumando. Porque los hijos de Dios debemos de quitar esas cadenas de nuestras vidas. También está esa cadena que es terrible,
que es terrible y también se nota tanto en las iglesias y se ve tanto en algunos líderes, pastores, diáconos, de diferentes ministerios, en los mismos hermanos, en los hogares, prácticamente está en todo el mundo. Es la raíz de la amargura, esa cadena de la amargura. Tantas personas que manejan a ser amargados, su vida es siempre amargado. No tienen, cuesta verles una sonrisa, cuesta verles algo positivo. Dice Hechos 8:23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Nosotros no podemos estar en prisión de maldad y amargura, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Dios no nos hizo nosotros amargados. Dios nos hizo para que fuéramos libres, para que fuéramos felices, para que alabáramos y glorificáramos su nombre. Para eso Él nos hizo, para que seamos totalmente libres en Cristo Jesús. El diablo es el amargado. El diablo está amargado porque así mismo lo quiso. Él quiso ser amargado. La amargura es maldad y Satanás es maldad. La amargura empieza con una herida del alma que no ha sido sanada y termina destruyendo a la persona y a todos los que lo rodean. Hay personas que guardan amargura por resentimientos tal vez que no tienen sentido y empiezan a odiar. O sea, son cadenas que van atadas unas con otras. Es una mezcla. El odio, la amargura, el temor, la inseguridad, todos están ahí rodeando. La raíz de la amargura muchas veces es profunda y es tan difícil de arrancar que solo Dios puede hacerlo. ¿Cuál es la causa de la amargura? Si vemos lo que implica el diccionario, lo que dice el diccionario respecto a la amargura, dice que es una aflicción sin sabor, un disgusto, una pesadumbre, una melancolía. O sea que la amargura es el resultado de un resentimiento, una ofensa que no se puede perdonar o no quieren perdonar. La ofensa se convierte en ira, en enojo, en dolor, y esta se convirtió en odio, y todo esto trae amargura. Es complicado, es muy complicado, pero en Cristo Jesús podemos ser libres. Efesios 4:31 dice que toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia, sea quitada de vosotros, y toda malicia. Toda amargura y enojo e ira tiene que ser quitada de nosotros, y toda malicia. Sabe que esta palabra amargura viene del griego picria, que implica punzante. Es la palabra punzante, digámoslo así. Es específicamente veneno. O sea, ellos lo habían traducido de esta forma: picria, que es punzante, que es como un veneno, como cuando una serpiente muerde, como cuando un escorpión utiliza su aguijón para envenenar, etc. Y eso produce amargura. Es amargura, es un veneno que penetra, que punza. Eso es la amargura. Y nosotros debemos de quitar esa amargura de nuestras vidas para poder caminar en el Señor Jesucristo de una manera libre. Ahora bien, también tenemos la cadena de la envidia, que eso sí es tremendo. Cómo tiene esa cadena atado a mucha gente, a muchas iglesias y nuevamente a muchos líderes. La cadena de la envidia. Dice Proverbios 27:4. ¿Cuál es la ira e impetuoso? Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Dice. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Para poder erradicar eso, yo doy gracias a Dios infinitas que en mi vida jamás he sentido envidia de nadie. De lo que tenga o de lo que sea o de como sea, nunca he tenido envidia, y Dios me ha dado esa gran bendición, porque el sentir envidia es como sentir celos. Es algo terrible, es algo espantoso, es espantoso, repito, y debemos de quitar esa cadena de la envidia de nuestras vidas. Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu, dice. He visto asimismo que toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Muchas veces hacemos cosas buenas,
hacemos cosas bonitas para el Señor, trabajamos con esmero, trabajamos con ahínco, lo hacemos no para nosotros mismos, no para una vanagloria, sino para Dios. Sin embargo, otros observan lo que usted está haciendo o lo que estamos haciendo y les causa envidia. ¿Por qué él puede o por qué ella puede y yo no puedo? ¿Por qué este tiene esta capacidad y yo no puedo? ¿Por qué esta o él o ella tiene este don y yo no puedo? Y puede hacer esto, el otro, así, allá, ya sea en el ámbito eclesiástico, familiar o secular, lo que sea. Sin embargo, causa envidia y es ese veneno, esa cadena que atrapa también. Por eso dice Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia destruye al que la tiene. Lo ata de una manera que no le permite salir adelante. Y eso se ve tanto en los líderes eclesiásticos y se ve tanto en los gobiernos de nuestro mundo, en las naciones. La envidia no nos permite prosperar jamás. Miramos lo de los demás en vez de mirar la bendición propia. Queremos lo que el otro tiene y no vemos la bendición que Dios nos está dando a nosotros. Dios siempre nos va a bendecir de una u otra forma y debemos de contentarnos con lo que Dios ya nos ha dado. Ahora bien, ¿por qué la envidia es pecado? ¿Por qué la envidia es pecado? Ustedes recuerdan la ofrenda de Abel, que fue de agrado para Dios, y la de Caín no. Caín mató a su hermano por causa de la envidia, por eso lo mató, porque Dios puso la mirada en la ofrenda de su hermano que era aceptable. Sin embargo, la de Caín no. Génesis 4, de 3 al 8. También la historia ya de Coré, cuando Coré tuvo envidia de Moisés. La tierra se abrió y se lo tragó. Eso está en Números 18, porque la envidia lo mató. Cuando el rey Saúl, dejó entrar envidia acerca de David en su corazón, fue asesinado en la batalla. Recuerde 1 Samuel capítulo 18, y después él mismo se dejó caer sobre la espada, etcétera, etcétera. Ustedes conocerán la historia. Aún el mismo Señor Jesús fue asesinado por los líderes religiosos de aquellos tiempos porque lo envidiaban, porque le tenían envidia, porque veían en él esas cosas maravillosas y hermosas que Dios ha puesto en la vida de sus hijos. Dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Repito, el corazón apacible es la vida de la carne, mas la envidia es la carcoma de los huesos. ¿Cuántos montones de envidiosos y de envidiosas que hay en este mundo? Pobrecitos y pobrecitas, porque la envidia es una cadena terrible y espantosa, que trae también amargura, el odio y los temores. Todas se unen, todas se funden en una sola cadena para atar y maniatar, repito, a aquellos que se dejan estar atados. Si no llegan a Cristo Jesús que rompa esas cadenas, seguirán así. Hay otra más, la cadena del orgullo. Esos orgullosos, esos prepotentes, esos que caminan con la frente muy en alto, sabiendo que todos lo saben o que todos lo tienen. Proverbios 21:4 dice, los ojos altivos, el corazón orgulloso y el pensamiento de los malvados, todo es pecado. Debemos de ser humildes. Dice que los ojos altivos y el corazón orgulloso. Yo me siento orgulloso, sí, pero de ser hijo de Dios. Y mis ojos los alzo, pero para ver al Señor, no para pretender estar sobre otros o sobre otras. Repito nuevamente la lectura, los ojos altivos y el corazón orgulloso y el pensamiento de los malvados, todo es pecado. Ese orgullo, ese exceso de estimación de sí mismo y de los propios méritos, por lo cual se cree que es superior a los demás. No debemos de vernos superiores a ningún otro ser humano. Debemos de estimar a los demás como si fueran mayor a nosotros. La misma palabra de Dios nos lo dice de esa forma. El orgullo, la altivez hace sentir al hombre que no puede estar bien. O sea, no se puede vivir con Dios de esa manera. Si usted es una persona orgullosa y altiva, usted no puede tener a Dios en su vida, porque Dios nos manda a erradicar eso. Dios nos manda a tener humildad en nuestra vida. Proverbios 16:5 dice, abominable es para Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Dios va a tomar cuenta
va a tomar las riendas de esos asuntos y Él va a poner el orden. Abominable es para Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune, dice. Los altivos, hermanos, no desean arrepentirse, siempre quieren hacer lo que ellos quieren y por eso se niegan a sí mismos y se niegan la posibilidad de ser perdonados. La oposición de Dios contra la altivez, esa soberbia, también los va a abrumar. Y nosotros debemos de buscar siempre la salvación en Cristo Jesús. Y para ir casi terminando, hay otra cadena complicada, esa cadena del materialismo. El materialismo niega parcial o completamente la existencia o dependencia de Dios. Todo lo niega. La persona materialista solo piensa en lo que ven sus ojos naturales, en lo que puede tocar, y excluye todo lo que es espiritual. Y empieza con esa ceguera espiritual y no quiere ver las cosas, solo lo que puede tocar, lo que es tangible, lo que él puede sostener en sus manos. Y falta de fe, no hay fe ahí, solamente ven lo material, se aferran al dinero, se aferran a las riquezas de este mundo y a todo lo que se pueda tocar. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, ¿quién es Él? Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Inexcusables. Bueno, no tienen excusa. Me van a disculpar el trabalenguas. Las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y su divinidad se echan de ver en todas partes. Dice que desde la creación del mundo siento entendida por todas las cosas. O sea, no hay excusa. La misma naturaleza nos habla de ese Dios grande y maravilloso. La moral, los valores santos disminuyen o se encuentran ausentes cuando están esa cadena terrible del materialismo atrapando. Esta cadena hace vivir a la persona en un mundo de fantasía, deseando tener todo. Se llena de frustraciones, pues que entre más tiene, más quiere. Entre más cosas tiene, más quiere, porque solo piensa en lo material y se le olvida todo lo espiritual, todo lo que Dios puede dar. Y muchos hermanos en Cristo que están siendo atados con la cadena del materialismo, si no se liberan de esa cadena, irán a la destrucción. Irán a la destrucción. No digo que va a perder su salvación, pero sí puede perder muchas bendiciones de Dios y Dios se lo puede llevar antes de tiempo para evitar que siga usted continuando en esas cosas. Personas que piensan solo en lo material. Pastores que piensan solo en hermanito o hermanita, tráigame, mándeme el diezmo. Y conocí un pastor que decía, literalmente lo decía así: no importa. Si quiere, no venga a la iglesia, pero mándeme el diezmo. No importa, no venga, pero mándeme la ofrenda. No le dé la ofrenda a más nadie, es de aquí, me la manda a mí. Hermanos, ¿dónde está el amor de Dios ahí? ¿En las almas o en el dinero? Por supuesto que en el dinero. Eso es materialismo. Pastores que viven solo pensando en lo material. Nosotros, como hijos de Dios, como pastores llamados de Dios, debemos de pensar exclusivamente en la provisión de Dios y en lo espiritual. Dejar esa cadena del materialismo. Cristo, amados hermanos, rompe las cadenas. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo es el ángel de Jehová que vino a romper estas cadenas horrorosas que atan al hombre, al ser humano. De la misma manera que el ángel libró a Pedro en la lectura que tuvimos al inicio de esta meditación, de esa misma manera que el ángel libró a Pedro de la prisión de la muerte y rompió sus cadenas, hoy Cristo Jesús está aquí con poder para liberarnos de toda ligadura, de toda cadena de impiedad, de toda esclavitud, de todo temor, de todo odio, de toda avaricia, de todas estas cadenas del materialismo, de los rencores, de las envidias, de todo eso. Jesucristo está aquí y Él viene a librarnos, así como libró a Pedro. Él viene a librarnos a nosotros. Hermanos, meditemos en esto. Meditemos en esto. Quitemos. El ser hijos de Dios no nos exime, o sea, no nos quita el que Satanás trate de rodearnos con estas cadenas.
Porque hay muchas personas que son grandes hijos de Dios e hijas de Dios que están rodeados por estas cadenas, lamentablemente. Pero Cristo va a romper esas cadenas. La cadena del temor, del odio, de la envidia, del materialismo, de todas estas cosas que hemos venido hablando. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a romper las cadenas que Satanás quiere meternos. Y de la misma manera que libró a Pedro, nos va a librar a nosotros. Les amo en Cristo, mis amados hermanos. No permitan estar encadenados. Liberémonos. Rompamos las cadenas que nos atan en el nombre del Señor Jesucristo. Que la paz de Dios sea con ustedes hoy y siempre, y que todas las bendiciones de Dios estén siempre con ustedes. Bendiciones, amaditos hermanos, y que Dios me los cuide hoy y siempre.